desde la antigua Grecia, donde era considerado un acto de amor verdadero entre un discípulo y su maestro, pasando por escritores y pintores famosos a lo largo de la historia. La diversidad sexual siempre ha estado aquí, acompañando el transcurrir del tiempo y buscando acoplarse a lo que es llamado ser normal. Entre las sombras, escuchando mayormente comentarios negativos, luchando por derechos que han sido muy difíciles conseguir, con el esfuerzo de luchas que han durado años. En el mes de junio se celebra mundialmente el mes en el que se dio inicio el movimiento LGBT, buscando visibilizar la diversidad sexual que se ocultaba ante los ojos del mundo. Los llamados disturbios de Stonewall, que comenzaron la madrugada del 28 de junio de 1969, son ahora conocidos como los catalizadores del movimiento pro derechos LGBT. Gracias a todas esas personas que lucharon por nuestros derechos, el día de hoy tenemos la libertad de vivir nuestra sexualidad y todo lo que eso conlleva con la libertad que nosotros queramos. Esto en un mundo perfecto, claro. En honor al aniversario de los acontecimientos ocurridos en Stonewall y como parte de las celebraciones del mes del orgullo, dejo con ustedes 5 personajes de series animadas que dan más visibilidad a la comunidad LGBT. Número 5. Steven Universe. No estoy hablando del pequeño Steven en específico, sino de toda la serie en general. Si bien las gemas que acompañan al gordito mamón no son más que proyecciones de la luz a través de sus gemas, no es secreto para nadie que el mensaje pro LGBT se mantiene explícito en más de una ocasión dentro de la serie, sin tener un personaje en específico del cual hablar, ya que las representaciones físicas de todas las gemas son mayoritariamente femeninas y todas mantienen un vínculo muy cercano con más de una de ellas. Un elemento resaltable sobre esta animación es el uso de las fusiones entre gemas, acto performativo en el cual unen sus gemas y generan una nueva que tiene habilidades y elementos de la personalidad de ambas, casi como una alegoría a tener un hijo. Pero tú eres tu propio hijo, y estás fusionado con tu pareja. Garnet, por ejemplo, es la fusión de una aristócrata zafiro y una rubí guerrera. Huyeron de la guerra juntas para poder vivir en la tierra, donde nadie las juzgaba por ser quienes realmente son. Número 4. Waylon Smithers, Los Simpson. El señor Smithers es el ayudante del señor Burns, el dueño de la planta nuclear de Springfield. Durante muchos años, su sexualidad fue puesta en tela de juicio incluso por los mismos guionistas de la serie, haciendo ver que éste estaba enamorado del señor Burns, pero no prestando atención a nadie que no fuera él. Después de unos años entre dudas y con bromas metidas dentro de la misma serie, los guionistas concluyeron que la verdadera orientación sexual del señor Smithers es burnsexual, llegando a argumentar incluso que si el señor Burns fuera mujer, entonces Smithers no sería catalogado como homosexual. Pero, entonces, ¿entra o no Smithers dentro de esta lista? Pues en un análisis por la revista GLAAD, publicado en 2006, niegan que lo sea, y se recalca el hecho de que nunca estuvo interesado por otro hombre más que por el señor Burns. Mientras unos dicen una cosa y otros dicen otra, en las temporadas más recientes de la serie se ha visto al señor Smithers con una libertad que va más allá de solo estar enamorado de su empleador, pero eso es lo único que se sabe, y como información personal que es, se quedará en privado entre los secretos de él en Latinoamérica llamado Cástulo Smithers. Número 3. Marceline, Hora de Aventura. La reina vampiro de siempre fue un tema de conversación entre los fanáticos de la serie. La conocíamos por primera vez atormentando a nuestros protagonistas, pero pronto se volvería una de sus más grandes aliadas. Poco o nada se sabía de sus relaciones amorosas hasta que nos contaron su relación con Ash, un joven aprendiz de brujo que regaló a Hambo, el preciado peluche de Marceline. Realmente creo que a nadie le tomó por sorpresa el final de este personaje en la serie, con pequeños guiños implícitos desde algunas pistas en la música hasta el rechazo de Marceline por la dulce princesa y su melancolía al ser preguntada por la situación. Su evolución, dentro de todas las temporadas, fue excelsa, tanto así que tiene su propia miniserie en estacas.
siendo más que solo sus relaciones sentimentales lo que formaba parte de la historia de este personaje. Número 2. Todd Chávez, BoJack Horseman. El autonombrado mejor amigo del caballo de retosando, Todd se quedó a dormir un día en la sala de BoJack y decidió nunca más volver a salir. Quedó atrapado poco a poco en el hoyo negro que es la vida del caballo, perdiendo diversas oportunidades por culpa suya. Un día, decidió salir de ese lugar que le creaba conflictos consigo mismo y comenzar a verse con chicas para generar una relación sentimental con alguna de ellas. Una tras otra relación terminó de manera abrupta por la negación de Todd a relacionarse sexualmente con alguien, luego de ser cuestionado en diversas ocasiones sobre si era homosexual. Todd descubrió que no deseaba tener sexo con nadie y que eso estaba completamente bien. Se encontró a sí mismo como una persona asexual romántica, que, más que contacto físico y libertad sexual, solo quería a alguien con quien compartir su vida, una amiga para la eternidad. Antes de llegar al último puesto, me gustaría hacer una mención honorífica, pues si alguna serie de animación nos ha demostrado lo que significa ser diverso, es sin duda la saga de Avatar, el último maestro del aire, y todas sus secuelas y o precuelas, siendo el Avatar el principal encargado de traer la diversidad a la historia, teniendo dentro de sus miles de vidas dos reencarnaciones que encontraron el amor en una persona de su mismo sexo. Korra y Kyoshi son dichas reencarnaciones, y ambas fueron felices al lado de sus respectivas compañeras, Asami y Rangi. No podía dejarlas de lado, pero no sabía dónde colocarlas, así que su mención honorífica tienen por su gran importancia dentro de la comunidad LGBT. The winner of RuPaul's Drag Race, America's Next Drag Superstar, is... Él, las chicas superpoderosas. El villano queer por excelencia, el único que ha sido capaz de poner en jaque total a las protagonistas, y aunque éstas sean solamente niñas, no hay que dejar de lado que también son superheroínas, que al final del día le ponían una patada en el trasero a todos los malvados. Él siempre ha sido considerado como uno de los más grandes transgresores a la heteronormatividad de las televisoras, llenas de censura hacia la comunidad LGBT, pues su apariencia andrógina y su vestuario llamativo siempre fueron un tema de conversación entre las comunidades homófobas, especialmente si tomamos en cuenta que es básicamente la representación fashionista del diablo. Admirado, odiado, cuestionado y juzgado, él siempre será recordado en las pesadillas de más de uno que vio a las chicas superpoderosas sin esperar encontrarse un demonio en la pantalla de televisión. Más allá de la orientación sexual, preferencia o identidad que tengamos todos, no hay que olvidar que somos seres humanos y tenemos los mismos derechos que los demás. Celebremos nuestra diversidad y dejemos decir que orgullo es terminar la escuela, si no la han terminado. Pero esa es solo mi opinión, y ahora te toca a ti contarme. ¿Qué te pareció este video? ¿Conoces otro personaje que represente la comunidad LGBT en animación? Dímelo en los comentarios y no olvides suscribirte a mi canal para seguir recibiendo este tipo de contenido. Muchas gracias por escuchar.